Bueno, comenzando por supuesto con los agradecimientos que corresponden por la invitación, por supuesto, a la gente de COA, ahí en México, por el esfuerzo que están haciendo en todo esto que es la actualización y toda la puesta en conocimiento de esta odontología que, bueno, este año estuvo complicada desde el punto de vista presencial, pero con todo esto ayuda muchísimo. Muchísimas gracias a la gente de Coltene también por la invitación, que a través de ellos tenemos esta posibilidad de compartir con muchos colegas, porque esto no solamente seguramente lo pueden escuchar en México, sino que lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Así que desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias, y espero que en este corto tiempo, que tenemos una hora, podamos volcar algunos conceptos en los cuales, bueno, por eso puse este título, ¿no? De restauraciones adhesivas y estéticas en operatoria, abarcando principalmente todo lo que son restauraciones con resinas compuestas. Si se escucha bien y está todo bien, comenzamos específicamente con la charla. ¿Me das el ok, Gabriela? Adelante, doctor. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos los que están escuchándonos, ¿sí? La verdad que sería muy lindo saber qué cantidad de gente y odontólogos, alumnos, colegas, docentes nos están escuchando, no para ponerse nerviosos, sino para saber que con qué facilidad uno desde sentado en una silla frente a una computadora, y en este caso estoy también en mi consultorio para estar más tranquilo, uno puede llegar a tanta gente, ¿no es cierto? Así que bueno, a medida que vayamos avanzando con la charla, y vamos a hablar de varios conceptos y de todo lo que tiene que ver con restauraciones. Si surgen preguntas o quieren anotarse algún concepto en el cual podemos compartir, por supuesto también, va a haber un tiempo al finalizar para poder responder esas preguntas, y todo lo que sea con respecto a dudas también, ¿no? No vamos a poder abarcar en esta hora absolutamente todo lo que tiene que ver con las restauraciones, pero vamos a tratar o por lo menos voy a tratar de volcar los conceptos principales, ¿sí? Para tener éxito en una odontología que hoy en día ya es de todos los días, es cotidiana, y que está basada justamente en la posibilidad de devolverle a nuestros pacientes con ciertos materiales, como en este caso las resinas compuestas, devolverle nuevamente la función, devolverle nuevamente la estética en sus bocas. Bien, siempre que nos planteamos una restauración en cualquier situación clínica, nos planteamos ciertos objetivos. Esos objetivos justamente es el resultado final al cual nosotros queremos llegar. Esos objetivos van a llevar ciertos pasos a realizarse para poder llegar al éxito. Por lo tanto, es muy importante plantearse esos objetivos una vez hecho el diagnóstico, una vez analizado la situación clínica del paciente, tanto en lo particular como en lo general, plantearse esos objetivos principalmente para no salirse del camino que nos lleva al éxito en esa restauración. Y en operatoria dental, dentro de lo que es esta especialidad de la odontología, porque hoy ya la operatoria dental está considerada una especialidad y cada vez tiene algunas cosas más complejas, pero que no quiere decir que no las podamos realizar, nos plantea objetivos en los cuales nos tenemos que poner muy firmes a llegar. Por supuesto que el principal objetivo de una restauración va a ser, como dice ahí, poder devolverle formas y función, tanto sea esta restauración del sector anterior como del sector posterior, ¿sí? Las formas fundamentales para poder devolver esa anatomía, y por supuesto la función de acuerdo a la situación de esa pieza. Si es en el sector anterior, podremos devolver la función de esa guía anterior; si llega a ser un canino, devolver la guía canina; y en el sector posterior, por supuesto, una función muy importante desde el punto de vista de lo que es la función mecánica, la función masticatoria y las posibilidades mecánicas del diente y de la restauración, perdón, de que eso no se desgaste, no se caiga, no se desprenda, etc. Una vez planteado entonces este primer objetivo, por supuesto que en base al material de restauración que vamos a trabajar, que son las resinas estéticas, las resinas compuestas, vamos a poder recrear la armonía óptica, es decir, devolverle la estética a esa pieza dental. Este objetivo es mucho más importante, por supuesto, en el sector anterior, ¿sí? Donde sabemos que ahí tenemos que manejar un mimetismo
con la estructura dentaria que nos permita que esa restauración realmente no se note, pase desapercibida. En el sector posterior, este objetivo no es fundamental, pero sí lo vamos a poder lograr, por supuesto, y en este caso vamos a tener como dos objetivos bien diferenciados desde el punto de vista si la restauración es anterior o posterior, dado que la armonía óptica es mucho más importante en el sector anterior y todo lo que tiene que ver con la función y con el desgaste y con las propiedades mecánicas está más relacionado al sector posterior. Estos dos objetivos son fundamentales del material de restauración propiamente dicho, es decir, de la resina compuesta. Esta resina compuesta obviamente tiene que estar integrada en la estructura del diente. Por lo tanto, el tercer objetivo que nos tenemos que plantear y fundamental es poder adherir esa restauración. Por lo tanto, al adherirla e integrarla a las estructuras dentarias, vamos a poder lograr un sellado marginal, es decir, en toda la periferia de esa restauración, y por supuesto, muy importante, un sellado dentinario, una impermeabilización de la dentina, y como consecuencia de esto, esa adhesión a ambos sustratos, a la dentina y al esmalte, esa pieza dentaria vuelve a formar una unidad estructural, esa restauración pasa a formar parte de esa estructura de la pieza dentaria y todo lo que sea función es derivado hacia las estructuras dentarias remanentes, tanto sea del sector anterior o del sector posterior, y de esa manera sí logramos lo que podríamos considerar, que en realidad la palabra mucho no me gusta utilizar cuando dices un refuerzo. En realidad lo que estamos haciendo es devolviéndole la estructura a la pieza dentaria. Por lo tanto, una vez combinadas estos tres objetivos adhesivos más la restauración propiamente dicha, vamos a poder buscar los últimos dos objetivos, que es la protección estructural del remanente, lo que recién hablábamos desde el punto de vista de devolver la función, y una protección biológica también de ese remanente dentario, principalmente en aquellas situaciones en donde la pulpa es vital, en donde esa pieza dentaria tiene su vitalidad, no ha perdido la pulpa dental, y por lo tanto ese sellado dentinario nos va a estar garantizando que esa pieza dentaria tenga una función biológica correcta, ¿sí? Que continúe su etapa de vida perfectamente. Por eso va a ser muy importante, y vamos a hablar de eso, de los mecanismos adhesivos. Por supuesto que una vez que podemos conjugar todos estos objetivos, y ojalá siempre los logremos, vamos a tener restauraciones tanto en el sector anterior como en el sector posterior, como vemos ahí, con devolución de formas, recreando la armonía óptica, haciendo restauraciones imperceptibles, que estén correctamente adheridas, que perduren en el tiempo, que tengamos éxito y que de esa manera podamos devolver estructuralmente y biológicamente la salud a esa pieza dentaria, tanto sea individual como si tuviéramos que hacer algo en conjunto. Si pensamos entonces en estas dos situaciones, anterior y posterior, como recién decía, recrear la armonía óptica, o sea, devolver principalmente la estética, es un requisito fundamental de las piezas anteriores. Y acá estamos viendo dos dientes naturales totalmente, y uno, por supuesto, planteándose esos objetivos que vimos recién, lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos que devolver la armonía óptica y todas las características de esta pieza dentaria del sector anterior, lo que tenemos que analizar principalmente es, bueno, ¿cómo es? ¿Qué características ópticas tiene un diente natural? Bien, entonces sabemos que un diente natural, lo primero que observamos generalmente es, porque nuestra vista va a lo primero, ¿no? Al color, ¿sí? El color, ¿qué color tiene esta pieza dentaria? Y si es del sector anterior es mucho más importante, sabiendo que ese color está formado por el matiz, la intensidad y el valor, ¿sí? El matiz, que es el color propiamente dicho, la intensidad es la saturación de ese matiz, y el valor es la claridad u oscuridad, ¿sí? Lo que podemos decir un diente de más valor es un diente más claro, lo que habitualmente se puede conocer con el nombre de más blanco, pero no sería correcta esa palabra, sino tendríamos que decir es más claro el diente. Por lo tanto, el color está formado por esos tres parámetros. La translucidez y la opacidad, característicos de una pieza natural. El esmalte es translúcido, la dentina es opaca, por lo tanto ahí vamos a tener dos comportamientos diferentes frente a la reflexión de la luz. Fluorescencia, una característica de la dentina, frente a longitudes de onda baja,
como la luz negra, la luz ultravioleta, el diente refleja, si el diente devuelve esa longitud de onda baja con mayor longitud, por eso se ve como encendido frente a este tipo de luces. Esa fluorescencia es característica de la dentina, no del esmalte. Otra de las características de la pieza natural es la opalescencia, que sí es una característica del esmalte. ¿Sí? La opalescencia es la versatilidad que tiene el esmalte de verse de esos tonos azulados o anaranjados, dependiendo de dónde va direccionada la luz, si es reflejada o incidida desde atrás o desde adelante. Y todas estas características, estas primeras 4 características, son intrínsecas del diente natural, es decir, son internas. Y esta última que vamos a ver ahora, que es la textura y el brillo, ya es una característica de superficie. ¿Sí? La textura y el brillo están dadas de acuerdo a la vida biológica de esa pieza dentaria. Una pieza dentaria joven generalmente tiene un poco más de textura en su superficie, no es un esmalte tan liso. Eso está dado justamente porque todavía no ha sufrido la evolución fisiológica de ese desgaste que se va produciendo. Son generalmente piezas siempre con brillo, las piezas dentarias, porque el esmalte es un material cerámico, por lo tanto tiene una alta capacidad de brillo. Y si todas estas características son de un diente natural, siempre digo lo mismo, esto hay que reproducirlo con el material de restauración que vamos a tener que seleccionar. ¿Sí? Ese material de restauración va a tener que tener absolutamente todas estas características intrínsecas, que son las primeras 4, color, translucidez, opacidad, fluorescencia y opalescencia, pero también vamos a tener que poder, con las maniobras de terminación y pulido de ese material de restauración, dar a esa superficie la textura y el brillo. Eso va a estar, por supuesto, muy, muy ligado a todo lo que son las maniobras clínicas de la terminación de una restauración, que vamos a tratar de que nos dé el tiempo y que podamos hacerlo. Recuerden el color, matiz, intensidad y valor, y esto tiene que ver muchas veces, o generalmente, no muchas veces, generalmente, con la vida, con el tiempo de vida de esas piezas dentarias, en cuanto a si es un diente joven, generalmente tiene un valor mucho más alto, un esmalte más translúcido, por lo tanto son dientes de mayor claridad. A medida que se va avanzando el adulto, esa dentina se va haciendo una dentina más saturada, de un matiz más intenso, por lo tanto el diente va perdiendo valor, y por supuesto también cuando esa pieza dentaria es de una persona adulta mayor o de un anciano, esa dentina se hace aún todavía más saturada en intensidad, el matiz no cambia, sino que se satura en intensidad, sí obviamente va bajando el valor, ese esmalte se va desgastando, se va haciendo de translúcido a más transparente, por lo tanto, son situaciones en las que podemos decir en un diente joven es un diente de alto valor, un diente anciano, adulto mayor, es un diente de bajo valor. Por supuesto que todo esto es modificable, tanto con los sistemas de blanqueamiento dental como con lo que son las restauraciones. Así que en ese caso, tener en cuenta que ese color se va modificando con el paso del tiempo, por supuesto, de acuerdo a cada uno de nuestros pacientes. Recuerden translucidez y opacidad, características del esmalte y de la dentina. El esmalte es translúcido, la dentina es opaca y tienen 2 comportamientos totalmente distintos frente a la luz. El esmalte deja pasar parcialmente la luz y la dentina la absorbe. Si vemos una pieza dentaria joven, generalmente es donde más se reflejan estas características de translucidez y opacidad. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, como todavía en esas piezas dentarias tenemos los bordes incisales que no han sufrido el desgaste, y con esta fotografía normal, con la luz normal, natural, podemos observar también cómo se ven por debajo, se traducen esos mamelones dentinarios, que si los queremos ver de una mejor manera, con una sola técnica, digamos, en la computadora mismo, aumentando el contraste de la fotografía, vamos a ver que todavía aún más, ahí va haciéndose de a poco, podemos ver cómo ese borde incisal es netamente de esmalte, con la proyección de los mamelones dentinarios. Fíjense la zona de gran translucidez que tienen los bordes incisales y la zona de mayor opacidad que tiene la dentina, como se ven aquí,
En la zona central, la combinación del color total de ese diente, combinación de esmalte y dentina, y siempre tener en cuenta los espesores del esmalte, para definir justamente las zonas de translucidez y las zonas de opacidad. La fluorescencia, que es una característica de la dentina, recién decíamos al principio que es la posibilidad de que frente a una longitud de onda baja, el diente la devuelva con mayor longitud de onda, y tiene que ver justamente con una característica de reflexión de la luz. Ahí estamos viendo una resina colocada sobre las estructuras dentarias y la luz ultravioleta incidiéndola, y no refleja absolutamente nada. La resina en este caso no tiene fluorescencia, y en esta otra fotografía vemos como sí, sobre la pieza 11 está colocada una carilla, ni siquiera está cementada, está solamente apoyada, para que veamos la fluorescencia que tiene esta resina. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante que la última capa de nuestro material, es decir, finalmente lo que utilizamos como esmaltes, sean fluorescentes. Hoy en día, la mayoría de las resinas modernas tienen esa fluorescencia incorporada tanto en la dentina como en el esmalte, pero es importante saberlo y tener en cuenta que estén dentro de sus propiedades estéticas. La opalescencia, que decíamos característica del esmalte, la opalescencia se puede ver mucho mejor en esos bordes incisales jóvenes. Generalmente esto está dado por el color de la piedra opal, ¿no es cierto?, que vira de los azulados a los anaranjados si la luz viene de frente o viene desde atrás de la pieza dentaria. Por supuesto que en piezas que han desgastado esos bordes incisales, esta opalescencia no se observa, tendríamos que poder desprender el esmalte y poder observarlo, pero en el caso de las piezas jóvenes es importante tener en cuenta esto. Bien, como decíamos antes, la textura y el brillo van a ser procedimientos de terminación y pulido que vamos a darle a nuestra restauración, que lo vamos a ver con algunos de los casos clínicos. Tanto todos estos objetivos que vimos propios del material de restauración, ¿sí?, que es fundamental, por supuesto, y la estética se basa en todo esto. Además de esto, por supuesto, es muy importante en el sector anterior, las formas, los contornos y las proporciones. Más que nada cuando hay grandes desgastes, ¿sí?, que se han producido y uno tiene que restablecer esa guía anterior, esos desgastes poder generar las proporciones adecuadas en cuanto a alto y ancho de las piezas anteriores, en los centrales, laterales o caninos, que son los que justamente pierden esas proporciones cuando hay bruxismo, cuando hay grandes desgastes, ¿sí? Por lo tanto, fundamental también respetar esas formas, contornos y proporciones, que generalmente esas proporciones están dadas de acuerdo a la forma y están muy relacionadas con lo que es el biotipo, ¿no es cierto? Es decir, lo que son los dientes triangulares, los dientes cuadrados, los dientes ovoideos, rectangulares, ¿sí? Aquí podemos ver varias fotografías de distintos pacientes en donde podemos observar las distintas formas, ¿sí?, de las piezas dentarias anteriores. Aquí tenemos piezas que son más rectangulares hacia la izquierda, fíjense, con ángulos mucho más marcados. Generalmente tiene que ver también con el género de cada una de las personas. Los dientes de los varones, de los hombres, tienen generalmente ángulos más marcados, de las mujeres ángulos más redondeados, pero eso no es una característica que siempre se da, porque depende, por supuesto, de cada persona. Pero tenemos aquí como son bien rectangulares, marcados los ángulos, fíjense en este caso. Aquí en el centro dientes ovoideos, ¿sí? Son realmente muy lindos de ver, pero generalmente son los más complicados de restaurar, ¿sí? Acá un poco más cuadrados, con algo de desgaste, que es lo que hablábamos al principio, y dientes triangulares a la derecha, ¿sí? Esos dientes triangulares con generalmente papilas un poco más largas, ¿no es cierto?, ya que el punto de contacto siempre está más cerca de incisal, y en algunos pacientes, si hay algún tema periodontal, por supuesto, es un problema estos dientes triangulares, porque generamos este black space, este espacio negro, que bueno, es producto justamente de esa recesión gingival. Y es así como podemos renovar nuestras restauraciones de algún paciente que viene con alguna restauración ya defectuosa, que ha pasado un tiempo, con filtración, con cambios de color. La idea es después mostrar el paso a paso para que podamos describir bien que de una situación desfavorable con esa restauración, que no es un caso muy complejo,
podemos devolver esa estética, recrear esa armonía óptica, generando los distintos sustratos, integrando esa restauración, y que de esa manera la restauración sea imperceptible. Casos más complejos, en donde, por ejemplo, se tiene que renovar esta restauración y vemos que la pieza dentaria homóloga tiene una gran translucidez en sus bordes incisales, tiene una zona de un halo opaco en el borde, con mucho brillo, mucha lisura. Bueno, esto obviamente se puede lograr, ¿sí? Acá vamos a ver solamente el antes y el después, pero por supuesto que se puede lograr con las maniobras técnicas de la restauración y con la adecuada y correcta selección de la resina compuesta que nos permita generar todas estas características ópticas. Bien, terminamos del sector anterior y pasamos al sector posterior rápidamente, donde va a haber otras características principales, donde dijimos que la estética pasa a un segundo plano y donde el hecho de poder dar esas formas y mantener la función y protección estructural van a ser fundamentales. Por lo tanto, las características del sector posterior desde el punto de vista de un diente natural son distintas y pasan a ser justamente todas estas propiedades mecánicas, ¿sí? Físico-mecánicas, hablando de la rigidez que está reflejado en lo que es el módulo de elasticidad, la resistencia general a la fractura y todas las resistencias al desgaste, a la abrasión. Si estas características tiene un diente natural en el sector posterior, también vamos a tener que tener en cuenta que el material de restauración va a tener que contar con características físico-mecánicas para responder a estas exigencias. Entonces ahí ya tenemos que el material composite va a tener que tener características mecánicas por un lado y características estéticas. Esta combinación va a estar dada justamente de acuerdo a cómo está conformado esa resina compuesta. Características del relleno, las características que va a tener la matriz, la dispersión de los distintos tipos de relleno para poder lograr propiedades mecánicas y al mismo tiempo propiedades estéticas. Renovando entonces en el sector posterior restauraciones de amalgama que con el tiempo generalmente pueden sufrir creep, alguna deformación, y si están mal realizadas, por supuesto, como cualquier restauración va a tener que ser renovada, en este caso limpiando, eliminando la restauración, eliminando el tejido infectado si es que hubo una recidiva de caries por filtración marginal, pero siempre siendo respetuoso de la conservación de los tejidos sanos, o sea, tratando de mantener la estructura tanto del esmalte como la de la dentina, que es posible de conservar para hacer preparaciones de mucha conservación, o sea, lo que llamamos preparaciones conservadores o de mínima intervención. Entonces eliminamos la restauración con los tejidos infectados y luego lo que hacemos es proceder a hacer esa restauración. Que no deberá ser fundamental los requisitos estéticos. Acá quizás no es tan importante decir, bueno, qué opacidad tiene la dentina, qué translucidez tiene el esmalte, porque en este caso, cuando colocamos una restauración dentro de una estructura ya hay un mimetismo por sí solo. Quizás acá solamente con utilizar una sola masa de composite, pero con una técnica estratificada, va a ser suficiente. Dentro de esa rehabilitación funcional tenemos que saber que fundamental va a ser ese diagnóstico. Ese diagnóstico lo que nos va a permitir es poder determinar si esa restauración va a poder ser realizada de modo directo, si una restauración plástica, o deberemos eventualmente, de acuerdo al tamaño y a la evolución de esa lesión, si tenemos que hacer una restauración indirecta o lo que llamamos una restauración rígida. En base a eso, a ese diagnóstico vamos a seleccionar el material de restauración, resina compuesta para nuestro caso. Esa resina compuesta llevará de una técnica de inserción que vamos a ver que va a ser importante porque es lo que nos va a permitir generar correctas restauraciones, y una vez finalizado vamos a hacer ese mantenimiento, ese seguimiento a distancia de esa restauración, justamente para poder generar controles, para poder generar pequeñas restauraciones si es que hubo alguna falla, y de esa manera esa restauración siempre poder conservar la mayor cantidad de tejido sano, o sea que sean restauraciones conservadoras. ¿Cuáles van a ser
en general, los pasos dentro de esta rehabilitación de una pieza dentaria. Bien, primero planificaremos, como dijimos recién, diagnóstico, ver tipo de material, selección correcta del material de restauración, sistema adhesivo de acuerdo a los tejidos que involucra esa preparación dentaria, la preparación propiamente dicha, preparaciones conservadoras, mecanismos adhesivos, estratificación, la colocación de la resina compuesta, lo que es textura, ¿sí? Y modelado, que eso lo vamos a generar tanto en el sector anterior como en el sector posterior, y lo que es el pulido de esa superficie de la resina justamente para poder generar las diferentes tipos de texturas. Si es alta, más textura, haremos una terminación con menor granulometría, y si necesitamos hacer mucha lisura, llegaremos con esa granulometría a lo más fino posible. Y por supuesto luego el mantenimiento, como dijimos recién, de todo tipo de restauraciones, ¿sí? Tanto sea del sector anterior como del sector posterior, ¿sí? Importante. Generalmente en el sector anterior es donde más textura vamos a necesitar, si es un diente joven. En el sector posterior tratamos de tocar lo menos posible la superficie de esa resina, tratando de terminar esa forma anatómica con lo que llamamos el modelado, ¿sí? El modelado es hacer la restauración de adentro hacia afuera, generando las vertientes, generando las fosas, las cúspides, todo lo necesario para poder lo menos posible después tocar con elementos rotatorios la superficie de ese compósito posterior. Tendremos que seleccionar nuestro material de restauración, que dijimos que es la resina compuesta, ¿sí? En este caso, resinas compuestas que tienen un comportamiento tanto estético, desde el punto de vista de lo que es la recreación de la armonía óptica, y también funcionamientos mecánicos en cuanto a la composición, tamaño, tipo de partícula, contenido cerámico de ese compósito. Dentro de lo que es la línea de Coltene, tenemos la posibilidad de utilizar distintos composites. Tenemos el Miris 2, un composite microhíbrido, ya tiene varios años en su desarrollo, un composite donde nos da unas características estéticas realmente muy elevadas, con matices e intensidades de dentina por un lado, y esmaltes y translúcidos por otro lado, para poder generar principalmente restauraciones de una alta definición estética. El Brilliant NG, un composite tipo microhíbrido, nanohíbrido, disculpen, un composite nanohíbrido, ¿sí? Con características tanto de esmaltes como de dentinas, y ya hace un tiempo el lanzamiento del Brilliant Everglow, también con matices tipo universales, que podrían ser considerados como esmaltes, o también como dentinas más translúcidas, con tonos opacos, ¿sí? Y con translúcidos específicos, que nos va a permitir la versatilidad de un material, de poder utilizarlo tanto en el sector anterior como en el sector posterior. Vamos a ir describiendo, por supuesto, después las características de esta resina compuesta y volcándolas hacia distintos casos clínicos. Una vez entonces seleccionado el material, dijimos que necesitaremos de técnicas de restauración, ¿sí? Esas técnicas de restauración involucran varios procedimientos. Por supuesto, fundamental va a ser el aislamiento absoluto del campo operatorio, ¿sí? Un requisito que para lo que es el trabajo con resinas compuestas no podemos evitarlo, principalmente, por supuesto, más que nada cuando es el sector posterior, porque es muy difícil poder controlar la contaminación en lo que es sectores posteriores. Protocolos adhesivos de acuerdo a los sustratos involucrados, el manejo propio del composite en cuanto a la manipulación del material, tipo de instrumentos que utilizamos para manejar el composite, que uno a veces no le da mucha importancia, pero realmente es fundamental trabajar con instrumentos adecuados que permitan esa sensibilidad en la punta de nuestros dedos, en nuestras manos, justamente para poder devolver y trabajar el composite de una manera muy fácil, que no se nos pegue en la espátula, que realmente sea de una calidad buena la conformación de esa restauración, ¿sí? Entonces, manejar el composite tiene que ver con su manipulación. Un paso fundamental luego, la fotopolimerización, ¿sí? Que tiene que ver con el empleo de estas unidades de fotoactivación, las unidades que nos van a permitir endurecer el material
No nos va a dar el tiempo para hablar de fotopolimerización, pero tengan en cuenta que es fundamental. Una fotoactivación correcta de la resina compuesta, lo que nos va a dar es un material correctamente endurecido, con su grado de conversión adecuado, de acuerdo a lo que la restauración directa nos permita, pero va a ser fundamental. Controlar lo que es el estrés de contracción, o sea, la contracción de polimerización es propia de toda resina compuesta, lo que nosotros debemos controlar es el estrés de contracción, que es un procedimiento técnico principalmente, y se da más en el sector posterior que en el sector anterior, lo que sería la desventaja del estrés de contracción. Todos estos pasos obviamente llevan a que el trabajo con las resinas compuestas sea un poquito más sensible en cuanto a su técnica, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta todos estos pasos, a tener en cuenta todos estos elementos, porque justamente un error en alguno de los pasos, por supuesto que no nos va a dar ese éxito que estamos buscando. O sea, esa sensibilidad técnica no quiere decir que es algo imposible, que es algo difícil de hacer, sino que es solamente tener cuidado, ¿sí? Tener sensibilidad es ir viendo que cada uno de los pasos técnicos que estamos haciendo sea realizado correctamente. Un punto a tocar solamente, que esto es fundamental para el éxito en el sector posterior, es poder tener un manejo de lo que es el estrés de contracción, ¿sí? Ese estrés de contracción es la tensión que se genera en la interfaz adhesiva cuando ese composite es polimerizado, producto de lo que sería la adhesión a una cantidad muy grande de paredes dentarias. Es decir, este trabajo, que si ustedes lo quieren buscar, ya tiene muchos años, es el análisis de elementos finitos de estrés de polimerización de Vers-Lewis en el 2006. Si una preparación oclusal exclusivamente, que tiene 5 paredes, es colocado un compósito en bloque y es polimerizado, la mayor tensión se va a generar, fíjense aquí, en la zona de interfaz adhesiva, es decir, lo blanco es alto estrés, lo azul es bajo estrés, por supuesto como el compósito tiene una contracción centrípeta de afuera hacia adentro, el estrés de contracción se va a generar principalmente en toda esa interfaz adhesiva. Y este estrés de contracción, si no es controlado, por supuesto que va a generar desprendimientos, microfiltración, y muchas veces va a generarnos esa famosa sensibilidad posoperatoria que no queremos que se nos genere en nuestras restauraciones. Eso es porque hay obviamente una falla adhesiva producto de no controlar el estrés de contracción. ¿Cuál es la idea? Bueno, por supuesto, que los mecanismos adhesivos nos ayuden a contrarrestar ese efecto, pero también la técnica es importante. Por eso la estratificación, por eso el colocar el compósito en espesores pequeños, de una manera determinada. ¿Por qué? Porque el mecanismo adhesivo tiene que ganarle a ese estrés de polimerización, o sea, que no haya una ruptura en la interfaz adhesiva. Para no encontrarnos con estas situaciones, ¿sí? Lamentablemente con resinas compuestas es donde vemos muchos más fracasos, más que nada los que tenemos ya algunos años y pintamos algunas canas en nuestra profesión y hemos comenzado, una vez que nos recibimos, a trabajar con amalgama, ¿no es cierto? Porque para aquellos que tienen más de 10 o 15 años de recibidos, obviamente que comenzamos en el sector posterior trabajando con amalgama dental y es como que permitía ciertos, como digo yo, ciertos pequeños errores clínicos, ¿no es cierto? La amalgama era más permisiva, el composite no. Por eso se ven mucho más fracasos, lamentablemente, ¿no? Pero esto no es un problema del material, es un problema de la técnica, o sea, de la sensibilidad de no haber tenido en cuenta algunos de los factores que estuvimos hablando anteriormente, ¿sí? Fracturas, filtración marginal, falta de anatomía, quizás un mal diagnóstico por parte del odontólogo, donde eso no iba para una restauración directa, sino que iba más para una restauración indirecta, sí de composite, pero de una manera indirecta. Así que no queremos esto, no queremos ver estos fracasos y mucho menos verlos a corto tiempo, ¿sí? Mucho menos verlo en los primeros 2 o 3 años. Estamos hablando de que las resinas compuestas deben tener un tiempo de viabilidad y muchos de los trabajos ya hablan, ¿no? Entre 7 y 8 años aproximadamente, es una viabilidad muy apropiada de una resina compuesta y que si hay alguna falla se pueda retocar, se pueda reparar, que esa es la idea justamente
de trabajar de una manera de menor invasión. Ya lo decía Didier Dietschy en el 2001, ¿no es cierto? Principalmente para lo que es el sector posterior, ¿no? Donde el funcionamiento y la calidad de las restauraciones con resinas compuestas en el sector posterior dependen tanto de las propiedades del material como de la habilidad del operador para poder controlar el estrés de contracción de polimerización. Y yo les diría que con los materiales que tenemos hoy en día y utilizando materiales de alta tecnología, por supuesto, ¿no? Adquiriendo materiales que ya tienen en el tiempo más de 10 años, sino los últimos materiales, fundamentalmente el material es el 10% hoy. El resto, ese 90%, es propiedad del odontólogo, poder manejar el éxito de esa restauración. Es fundamental entonces la técnica. Algunas técnicas que nos permiten justamente minimizar el estrés de contracción. Bueno, rápidamente vamos a ir nombrándolas. Preparaciones adhesivas, conservadoras, no hacer preparaciones extensas, sino limitarnos solamente a la eliminación del tejido infectado. Insertar el material en capas, en forma oblicua, de ser posible, o horizontal, para dejar superficies disponibles para la relajación de las tensiones. Nunca colocar un composite en bloque, por lo menos de los composites tradicionales que vamos a ver. Después podemos tener un párrafo aparte de los composites bulk fill, pero tienen otras características. Una correcta polimerización, el control de las unidades, el flujo, saber qué tipo de unidad estoy utilizando en cuanto a lo que es la intensidad de esa lámpara, los tiempos fundamentales, las distancias de la punta de esa unidad de polimerización hacia la superficie del material. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta para hacer una polimerización efectiva. Si trabajamos y nos queremos ayudar con algunos materiales para poder manejar ese estrés, muchas veces la colocación de una resina fluida en la interfaz adhesiva, el uso de adhesivos estructurales nos van a permitir ayudar. Colocar en aquellas preparaciones de mucho volumen algún material que no contraiga, el uso de rellenos de ionómero vítreo justamente nos permite reducir el volumen cavitario, siempre trabajando con ionómeros que tengan las propiedades mecánicas adecuadas para el reemplazo de esa dentina. Como recién les decía, la utilización de las nuevas resinas de tipo bulk fill que se pueden colocar en bloque y que pueden ser utilizadas como relleno y también como material de restauración, pero que tienen realmente una importancia muy alta en lo que es la posibilidad de usarlo como relleno, ¿sí? Como relleno, y luego completar la restauración con las técnicas tradicionales. Y por último, si esa preparación es muy extensa, muy grande y no hay posibilidad de controlar el estrés, tenemos la posibilidad de hacer una restauración indirecta, ¿sí? Con el mismo material, pero polimerizado fuera de la boca, eliminamos todas estas consecuencias del estrés de contracción. Preparaciones adhesivas, limitándonos a la eliminación del tejido infectado. Fíjense, preparaciones estrictamente proximales y en el sector posterior, observando y diagnosticando estos tipos de dentina, esmalte, fundamental si queda el esmalte para poder sellar de forma periférica la restauración, dentinas escleróticas, no es una lesión de caries, son dentinas escleróticas que son conservables, por supuesto, porque eso es un mecanismo de defensa que ha tenido la pulpa dental. Los espesores del esmalte, fíjense, a nivel proximales, preparaciones adhesivas, si bien son más extensas, son redondeadas, conservando la estructura, y de esta manera vamos a hacer preparaciones mucho más conservadoras. Si esas preparaciones extensas tenemos que restaurarlas solo con composite, por supuesto que vamos a tener que utilizar esta técnica estratificada, principalmente en el sector posterior, para reducir ese estrés, colocando una capa de material, fotoactivando esa capa de material, colocando nuestra segunda porción, siempre trabajando con hasta 2 milímetros máximo de material y una correcta polimerización, y así sucesivamente ir agregando capa a capa, lo que conlleva que esta restauración, por supuesto, lleve un poco más de tiempo que una restauración es menos extensa. Pero esto lo que nos va a asegurar es una correcta polimerización y un correcto control del estrés de polimerización, ¿sí? Esa interfaz adhesiva no va a sufrir ningún estrés y no tendremos las consecuencias de
una posible sensibilidad postoperatoria o de algún problema a corto plazo. Alternativas para colocar como relleno, decíamos, los ionómeros vítreos. Yo les muestro las dos alternativas que uso, no voy a hablar de las que no utilizo. Rellenos de ionómero vítreo principalmente de alta viscosidad, convencionales o modificados con resinas porque tienen las características mecánicas apropiadas. En bloque no hay ningún inconveniente porque el ionómero es un material cerámico, no contrae, por lo tanto no hay problema en colocarlo en bloque, respetando sí un último espesor para así colocar la resina compuesta. ¿Sí? Son técnicas. Y si no, como les decía recién, la incorporación de los nuevos materiales de bulk fill para poder también utilizarlos como relleno. En este caso, si queremos utilizar un material con un muy bajo estrés de contracción, con la posibilidad de que tenga una polimerización doble, porque es un material dual, ¿sí? El fill-up de Coltene nos permite inyectar directamente en la preparación a modo de relleno y esperando luego 2 minutos de comenzada esa colocación del material, uno puede completar y debe completar la fotoactivación y de esa manera tenemos una relajación compensada, producto de la autoactivación que tiene este composite, es decir, la parte química que se produce a medida que una vez que se mezclaron los componentes, el activador con el iniciador, y la fotoactivación que lo que hace es completar el total de esa polimerización y de esa manera luego colocaremos nuestro composite tradicional, ¿sí? En la superficie, o si uno opta por hacer toda la restauración con un composite del tipo fill-up, también está la posibilidad, pero tengamos en cuenta que en este caso sí es para el sector posterior exclusivamente, ¿sí? En este caso es un material exclusivo para el sector posterior. Por último, dijimos que si no hay alternativa de poder controlar ese estrés, bueno, llevemos la restauración a una restauración indirecta, ¿sí? Ya con los procedimientos que obviamente todos conocemos, impresiones, modelos, y ustedes mismos o nosotros mismos poder hacer esa restauración fuera de la boca. Importante los mecanismos adhesivos. Voy a correr un poquito acá para no perder mucho tiempo y poder ir a los casos clínicos. Es importante la adhesión porque es lo que se va justamente a contrarrestar a ese fenómeno de tensión, de estrés, de contracción. Es importante, ¿sí? Se opone a esas tensiones de despegamiento y va a ser fundamental el hecho de analizar y de diagnosticar esa preparación dentaria. El tipo de dentina que voy a trabajar, el tipo de profundidad, porque la profundidad tiene que ver con la permeabilidad generalmente, y si no, ver si esa dentina es altamente permeable o poco permeable de acuerdo a si utilizamos técnicas de acondicionamiento total o técnicas de autoacondicionamiento. Deberemos entonces conocer los sustratos dentarios en los cuales nos vamos a adherir, conocer los distintos sistemas de adhesión poliméricos que los vamos a describir básicamente, los protocolos de aplicación de los mismos en cuanto a los pasos técnicos. Recuerden que los pasos técnicos son fundamentales para poder manejar la sensibilidad de la técnica, algunas alternativas de combinación con otros materiales y la combinación de técnicas que nos permitan aumentar la eficiencia adhesiva y lo que es la posibilidad de poder tener una mejor integración de ese material a las estructuras dentarias. Conocimiento. Fíjense que acá la palabra que aparece más veces y al principio de cada una de las frases es el hecho de conocer, que es lo que en estos momentos estamos haciendo todos, ¿no? Tomando cursos, escuchando, tratando de leer y de ver cuáles son las mejores alternativas para poder tener y ofrecer una mejor odontología. Al esmalte. Todavía sabemos que hoy sigue siendo la mejor técnica adhesiva, lo que es la técnica de grabado ácido, ¿sí? Adhesión mecánica, microscópica al esmalte, generando los patrones de grabados apropiados, con los tiempos de grabados apropiados. Sabemos que en esmalte 15 a 20 segundos máximo es un correcto tiempo para poder lograr un buen patrón de tipo grado 1, donde va a grabar el centro de la cabeza del prisma del esmalte y va a generar prolongaciones en profundidad y no en superficie, por eso también los tiempos en esmaltes son fundamentales.
donde hacemos técnicas de grabado selectivo, donde solamente grabamos el esmalte y esa dentina la vamos a considerar, y de acuerdo al tipo de dentina, preferiremos algún sistema de autograbado o eventualmente podemos hacer una técnica de grabado total. Clínicamente, la adhesión al esmalte sigue siendo la más confiable y fácil de conseguir, por lo que conservar el esmalte remanente a los fines de adherirlo debe ser siempre un objetivo primordial. Por eso siempre hablamos de preparaciones conservadoras, ¿sí? Ácido fosfórico a un 37%, obviamente sigue siendo la forma hoy en día más utilizada para lo que es el grabado del esmalte. ¿Qué pasa en dentina? Bueno, en dentina vamos a tener algunos objetivos que cumplir, ¿sí? Porque la dentina es distinta al esmalte. El esmalte es un material cerámico, donde es netamente inorgánico, donde tiene muy poca carga orgánica y donde es estructurado de una manera tal que tiene sus prismas y es una estructura. La dentina es más, no es tan estructurada, tiene sí obviamente una estructura de tipo tubular, con dentina inter y tejido, ¿sí? Porque cuando decimos tejido, porque sabemos que hay células en este caso, en el esmalte no, un tejido que de acuerdo a su profundidad va de mayor a menor permeabilidad, donde hay una carga orgánica importante y cuanto más cerca de la pulpa nos vamos hay mayor carga orgánica, ¿sí? Principalmente formado por lo que son las fibras de colágeno, y una menor carga inorgánica, por supuesto, porque va disminuyendo la hidroxiapatita a medida que vamos acercándonos a la pulpa dental. Por lo tanto, en la dentina vamos a tener que cumplir ciertos objetivos y esos objetivos van a cumplir una función, donde vamos a tener que acondicionar la dentina para abrir camino, para poder justamente generar una impregnación de esa dentina, ¿sí? Para formar la capa híbrida, y luego poder buscar el mecanismo adhesivo, las moléculas que reaccionen con esas impregnadas de la dentina y por supuesto con el compósito, es decir, ese eslabón que nos está faltando para adherirnos al compósito. Entonces fíjense que acondicionar, impregnar y adherir son tres objetivos en dentina que siempre debemos buscar, independientemente de los pasos técnicos. Puede ser que tengamos que hacer cada uno de estos pasos en forma separada, o puede ser que dentro de una misma frasco tengamos las distintas sustancias para poder lograr estos objetivos. Por supuesto que para abrir camino se va a necesitar un ácido. Veremos si en dentina usamos el ácido fosfórico o utilizamos algún otro tipo de ácido derivado que esté dentro del mismo sistema adhesivo. Para generar la capa híbrida, un monómero hidrófilo, es decir, un monómero con afinidad a la humedad de la dentina, que no lo dijimos, pero sabemos muy bien. Estamos hablando de un tejido que tiene humedad, y esa humedad hay que respetarla, y el sistema adhesivo debe ser hidroafín a ese tejido que tiene humedad. Y por último, un monómero hidrófugo para lograr esa adhesión, ya que el compósito es hidrófugo y necesita justamente de ese mecanismo de adhesión. Fíjense entonces cómo son sustancias que pueden estar en formas separadas, en distintos frascos, o puede ser que dentro de un mismo frasco vengan todas estas sustancias y nos permitan, en cierta manera, o entre comillas, ahorrar tiempo, pero no quiere decir que ahorraremos objetivos. Los objetivos siempre se tienen que cumplir. Podemos ahorrar segundos, algún minuto, pero nunca podemos ahorrar objetivos. Todos esos objetivos deben cumplir una función. Cada una de esos objetivos cumple una función y poder hacer en pasos separados o en pasos juntos, pero deben cumplirlo. Eso es muy importante en los mecanismos adhesivos. Formación de la capa híbrida, por supuesto es fundamental la capa híbrida para poder sellar esa dentina. Es fundamental. Perdonen si voy un poquito más rápido, porque sé que se nos están yendo algunos minutos. Esto quiere decir que tenemos dos tipos de sistemas adhesivos para separarlos en dos grandes grupos. Los sistemas de grabado independiente, en donde eliminan por completo el barro dentinario, es decir, el ácido fosfórico elimina, graba tanto el esmalte y elimina el barro dentinario que se forma en la dentina, y los adhesivos de autograbado, sistemas adhesivos de autograbado, donde no eliminan, por supuesto, por completo el barro dentinario, sino que pasa a formar parte de esa capa híbrida, lo integran, lo solubilizan parcialmente, pero estamos hablando de dos tipos de sistemas adhesivos bien marcados. El primer grupo de grabado independiente, recuerden, necesitan del ácido fosfórico para poder adherirse,
tanto en esmalte como en dentina, porque trabajan de una manera que no pueden ellos mismos permeabilizar el barro dentinario. Por lo tanto, en estos sistemas adhesivos debemos hacer lo que se llama un grabado total. Los tiempos van a ser diferentes, en dentina la mitad que en el esmalte, pero requieren de un sistema de grabado del esmalte y de la dentina. ¿Sí? Son los sistemas de cuarta y quinta generación, que comúnmente los conocemos de esa manera, ¿sí? Los de 3 pasos o los de 2 pasos, o sistemas monoenvase. Acá dentro de lo que es la línea de Colten tenemos el One Coat Bond SL, un sistema de quinta generación, que sabemos muy bien es un sistema de grabado independiente, ¿sí? Requiere del acondicionamiento tanto del esmalte como de la dentina, con los cuidados que debemos tener justamente para que ese sistema adhesivo tenga ese comportamiento en esa dentina, ¿sí? No voy a meterme mucho en tema porque si tenemos que hablar solo de adhesión se nos va a llevar lo que nos queda de tiempo, pero es fundamental, recuerden, tiempos de acondicionamiento de dentina, cuando usan ácido fosfórico, la mitad del tiempo del esmalte, con 8 segundos, 7 segundos es suficiente, y cuando eliminamos ese ácido, eliminar el ácido profusamente, eliminar los restos del ácido en contacto con el diente, y cuando secamos, que sea un secado suave, dejando una dentina húmeda, que sea posible de poder ser compatible con ese sistema adhesivo, que es un sistema adhesivo hidroafín, o sea, necesita de la humedad para poder generar esa capa híbrida. Recuerden que de acuerdo al solvente que tiene ese sistema adhesivo de quinta generación, algunos son más volátiles que otros y necesitan de mayor o de menor humedad de la dentina. Esto solamente a modo de presentación. Recuerden, el One Coat Bond SL es base acuosa, por lo tanto, permite obviamente rehidratar parcialmente esa dentina si es que uno se excedió, que no deberíamos hacerlo, y obviamente es mucho menos volátil, ¿sí? Al ser menos volátil, tiene la posibilidad de tener una conservación a mayor tiempo. Aquellos que tienen etanol están en un puesto intermedio, y aquellos de acetona hay que tener mucho cuidado en trabajarlos porque requieren de mayor humedad de la dentina y la acetona es muy volátil y va perdiendo efectividad, y ni les cuento si dejamos ese frasco abierto, ¿no es cierto? Los procesos de desinfección de la dentina van de la mano de la clorhexidina al 2%. Además, estos sistemas de quinta generación que graban la dentina y con el ácido fosfórico, como es una acidez muy elevada, se activan las metaloproteinasas, por lo tanto la clorhexidina lo que hace es inhibir esas metaloproteinasas, ya que la clorhexidina se utiliza después de ese lavado que hicimos del ácido fosfórico, con el cual ya hay varios trabajos que lo demuestran. Hay una mejor durabilidad de esa interfaz adhesiva utilizando la clorhexidina como medio de desinfección y de lo que sería el control, perdón, de la degradación de la interfaz adhesiva por parte de las metaloproteinasas. Paso que lo hacemos de rutina, por supuesto. El segundo grupo, los adhesivos de autograbado, ¿sí? Donde tenemos los de 2 pasos y los de 1 paso. En este caso la dentina no se graba con ácido fosfórico, sino que están estos sistemas adhesivos ya tienen la incorporación de un primer acídico, como en el caso del One Coat SE, el Self-Etch, primer acídico, y luego de ese primer acídico se coloca el sistema adhesivo. Son sistemas adhesivos que solamente los utilizamos con un grabado selectivo del esmalte, y en la dentina no lo grabamos con ácido fosfórico porque ya tienen estos primers incorporado un primer acídico. Y la evolución de esto fue los sistemas adhesivos universales, por supuesto, en el caso de Coltene con el One Coat 7 universal, en donde ya tienen incorporados la molécula del 10-MDP, que nos permite justamente no solo mejorar la técnica adhesiva, mejorar la adhesión al sustrato dentinario, sino, por supuesto, tener una estabilidad en el tiempo de esa interfaz adhesiva, dada justamente por el 10-MDP, que es una sustancia que tiene mayor estabilidad en esos medios húmedos como la dentina, ¿sí? Recuerden, solamente la utilización de los sistemas adhesivos universales es exactamente igual a la técnica de un sistema de autograbado.
grabamos el esmalte de manera selectiva y luego utilizamos el sistema adhesivo universal, en este caso el OneCoat 7, tanto en esmalte como en dentina, ¿sí? Esto es lo que nos va a dar justamente una mejora en lo que es la estabilidad en el tiempo de esa interfaz adhesiva, de esa capa híbrida, ¿sí? Trabajos ya de Van Merwe desde el año 2011 van demostrando la mejor estabilidad de este producto del 10 MDP, ¿sí? Ahí está el nombre difícil, ¿sí? El metaloxil tesilfosfato, que es el que produce justamente una estabilidad a mayor largo plazo. Recuerden que no es fundamental el tema de describir esto por completo, si no, no nos va a dar el tiempo para hablar del composite. Estabilidad en el tiempo, nano capas que se van formando en esa dentina, con lo cual obviamente protegen mucho más al colágeno. Al no grabarlo con un ácido fuerte como el fosfórico, ese colágeno es mucho más protegido, y el 10-MDP tiene una interacción con la hidroxiapatita que los permite, además de la formación de esa capa híbrida, ciertas uniones, ¿sí? Uniones iónicas con el calcio de la hidroxiapatita de la dentina. En este caso, con lo cual, como les decía recién, es una adhesión mucho más estable en el tiempo. Bien. Esta es la nueva formulación entonces de los adhesivos universales, ¿sí? Que nos permite el abandono ya por completo de la filosofía del grabado total, por lo menos lo que desde mi punto de vista creo que es mejor, lo estamos trabajando así ya desde hace mucho tiempo, el hecho de no grabar la dentina con el ácido fosfórico, gracias al advenimiento de estos sistemas adhesivos universales, nos permite justamente abandonar por completo la técnica de grabado total. Sí seguimos utilizando el grabado selectivo del esmalte con el ácido fosfórico y luego la utilización de estos sistemas adhesivos universales. Con lo cual haremos una protección de esa dentina y además una capa adhesiva, que a partir de ahora sí, seleccionaremos el composite para poder generar la restauración. Rápidamente, recuerden, el composite es un material bifásico. Tiene una carga cerámica, que es el relleno, que le da las propiedades mecánicas, y una matriz, es la fase cerámica, la encargada de su endurecimiento. ¿Tiene ese relleno distintas características? Sí. Esas características van a ser de acuerdo al requerimiento clínico que nosotros tengamos que trabajar en esa situación. Si el requerimiento clínico es de estética, donde principalmente tengo que recrear la armonía óptica, y bueno, ahí tendré que tener un composite con una distribución de relleno de tamaño de partículas bien pequeñas, bien pequeñas. ¿Por qué? Porque me va a permitir generar una restauración con características estéticas. Si ese requerimiento clínico tiene exigencia oclusal, la carga cerámica, qué cantidad de esas partículas va a tener ese composite para darle las propiedades mecánicas, y con respecto al contacto proximal, la viscosidad, o sea, la manipulación de ese composite, que tenga, ¿sí?, una viscosidad adecuada para poder compactarlo, para poder generar una cúspide, para poder generar una cara proximal y que eso se me mantenga previo a la polimerización, ¿sí? De eso hablamos cuando hablamos de un composite de buena manipulación con una alta viscosidad. Y eso tiene que ver, como decía recién, con el tamaño de la partícula, con el contenido de relleno cerámico y con la fluidez o viscosidad, es decir, con la manipulación. Un composite más viscoso es más fácil de trabajar, es un composite que no se pega en nuestras espátulas, es un composite que podemos modelarlo, que podemos darle forma previo a la polimerización y que no se va a caer por su propio peso, o sea que no tiene escurrimiento propio, que es una característica de todas las resinas compuestas, lo que llamamos el escurrimiento, ¿sí? La característica viscoelástica que tienen los materiales. Pero si tiene un contenido de relleno adecuado, con un tamaño de partícula adecuado también, y esa viscosidad nos permite trabajarlo, tenemos un material, les diría, excelente para el trabajo, tanto para el sector posterior como para el sector anterior. Sí va a ser importante trabajar con instrumentos adecuados, ¿sí? Espátulas de alta calidad de aceros, de metales, pinceles, espátulas con puntas de goma o de algún elemento que no se pegue
en el composite nos va a permitir, además de tener ese correcto y buen material, una mejor restauración. Por lo tanto, seleccionen, esto es a modo de más información, seleccionen y trabajen con buenos instrumentos. Si tenemos que trabajar en el sector posterior, bueno, nos ayudan en aquellas restauraciones complejas distintos sistemas de matrices. Tenemos que tener estos sistemas. Los sistemas de banda matriz seccionada, independientemente de la marca que manejen, son todos muy buenos, los de Garrison, los de TDB, los de Dentsply, o sea, Palodent. Sí o sí, para poder hacer una restauración del sector posterior, reemplazando caras proximales, es muy importante contar con un sistema de banda matriz seccionada. Con respecto a los composites de alta definición estética, por supuesto, tener ese composite que tenga distintos matices y distintos niveles de opacidad y translucidez. Eso lo obtenemos hoy en día, ¿sí? Con un composite, por ejemplo, como el composite Everglow, que vamos a ver ahora algunos casos clínicos, en donde tenemos dentinas con opacidad, que puede estar de acuerdo a la escala Vita, porque es la escala que mejor manejamos, esmaltes cromáticos, algunos esmaltes acromáticos y translúcidos. Eso va a depender principalmente del sistema de composite que nosotros trabajamos. ¿Sí? Pero es importante contar para una restauración anterior que tengamos distintos matices dentro de ese kit. No les digo 30 jeringas, porque eso se usaba antes. Hoy en día se redujeron mucho los kits a menos jeringas, pero nos permiten tener mayor versatilidad y ahora vamos a ver cómo lo podemos distribuir. Un concepto de 2 capas, ¿sí? Básicamente. Arrancamos con un concepto básico de 2 capas, en donde un tono translúcido va a ser el propio del esmalte, con un espesor que no va a superar el medio milímetro, ¿sí? Y un concepto de núcleo o de capa interna, que es la parte opaca, que es lo que vamos a colocar como dentina. Y va a ser fundamental esta capa opaca. ¿Por qué? Porque es la que va a permitir que justamente la luz no pase a través de ese esmalte que es muy translúcido y esa restauración se nos termine viendo color grisácea. Eso nos sucede o sucedía mucho en el sector anterior cuando trabajábamos con composite de una sola característica de translucidez. Hoy tenemos que combinar con una técnica de estratificación por estética para poder generar el bloqueo en parte de la luz y el pasaje de la luz en esas capas de esmalte de medio milímetro para generar ese efecto de profundidad. Entonces, un concepto mínimo de 2 capas. A partir de ahí, de acuerdo a la complejidad del caso clínico. ¿Por qué? Porque puede ser que ese caso clínico sea un diente veteado, sea un diente que tiene como distintas tonalidades. Bueno, eso se analizará en forma aparte y será motivo justamente del diagnóstico que tenemos que hacer al principio. El Brilliant NG, como les decía, es un composite nano híbrido, ¿sí? Que tiene características tanto estéticas como mecánicas, donde las características mecánicas sobresalen un poco más, ya que tiene una alta carga cerámica. Recuerden que dentro de lo que es la gama de colores del sistema de Coltene utilizan el sistema Duo Shade, en donde utiliza dentinas con tonos de dentina A1B1, A2B2. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es combinar en lo que es el grado de valor que tiene ese color, acercar esos valores están muy cerca, por lo tanto el ojo es como engañado con respecto al valor y el matiz se mantiene, por lo tanto tenemos en una jeringa la posibilidad de esos 2 matices, tanto en el esmalte como en la dentina. ¿Cuál es la diferencia? La dentina es más opaca, el esmalte es más translúcido. Si vamos a la resina compuesta de Brilliant Everglow, se mantiene exactamente igual el sistema Duo Shade de colores, con opacos, esmaltes que serían considerados como universales hoy en día, y algunos translúcidos específicos. En este caso es un composite que se denomina híbrido submicrónico, con una característica muy particular en cuanto a su relleno, ¿sí? Un relleno que permite que la tecnología haga que es un relleno que se llama de pre-composite, es decir, es un material polimerizado, vuelto a pulverizar por tecnología e incorporado nuevamente a una masa de composite sin polimerizar. Eso conlleva a que nos dé un material con características estéticas muy elevadas, ya que tiene, obviamente, partículas nanométricas mezcladas con otras que son de tipo híbridas, y además una manipulación excelente en cuanto a lo que es el manejo del material. ¿Sí? Esto nos permite entonces que
podamos tener en la tecnología de relleno del Brilliant Everglow un vidrio submicrónico, ¿sí?, de bario en este caso, con un diámetro aproximadamente de hasta 1 micrón, con lo cual uno puede considerar que es lo máximo de tamaño para una partícula para generar una mejor estética. Tiene incorporada sílice agregada y no agregada, es decir, sílice dispersa y sílice agregada, pero tiene como consecuencia de ese relleno de precomposite o prepolimerizado, ¿sí?, esta partícula que están viendo ahora, que es incorporada nuevamente dentro de la estructura del material, con lo cual, si uno observa, la tecnología de este relleno es mucha cantidad de relleno en total, un 64% en volumen, que es alto. Inorgánico es menos, porque obviamente esto es un precomposite. En esta parte roja que ustedes ven, hay cerámica y matriz orgánica. Por eso el total inorgánico es 56, pero el volumen total de lo que consideramos el relleno llega hasta un 64%. Por eso tiene una muy buena manipulación. No se nos pega en la espátula, buena capacidad de modelado de este material y, por supuesto, tamaños de partículas pequeñas nos permiten una excelente terminación estética con una facilidad de obtención de brillo que realmente es fundamental. El sistema Duo Shade, ¿por qué se sigue utilizando? Porque es un sistema muy clásico basado en la escala Vita que nos permite con una jeringa tener la posibilidad de 2 matices. Por eso sigue manteniendo esta característica del sistema Duo Shade, ¿sí? A1B1, A2B2, etc. Una excelente combinación, una toma de color obviamente mucho más simplificada y con menos jeringas, una gama de colores más ampliada. Recuerden que la escala Vita se debe colocar o armar de una manera tal que no están todos los A, luego todos los B, todos los C y todos los D, sino que debe ser colocada de esta manera, porque va de piezas de mayor valor. Recuerden, esta escala Vita está orientada de acuerdo al valor y no al matiz. Va de mayor valor, que en este caso es el B1, a menor valor, que es el C4, es decir, el diente más claro está hacia la izquierda, en este caso de la pantalla, que es el B1, mayor valor, y el de menor valor es el C4. Y fíjense qué casualidad, ¿por qué utilizan A1B1, A2B2? Porque justamente son los que están más cerca. Por eso con una sola jeringa pueden combinar 2 valores que están dentro de la escala Vita, ¿sí? El valor A1 y B1 en este caso es combinado en la técnica de Duo Shade porque el ojo, ¿sí?, es engañado en el matiz, en esa pequeña diferencia de matiz, y el valor se mantiene similar. Por lo tanto, es la característica que tienen estos composites de Duo Shade. Las tonalidades universales, para ir terminando, disculpen que me pasé un poquito, y ya vemos unos casos clínicos, para ir terminando, las tonalidades universales, ¿sí?, que están compuestas por un 21% de translucidez, o sea, son semi-translúcidas, son utilizadas para restauraciones de monocapa, como esmaltes cromáticos, porque recuerden que los esmaltes que tienen la escala Vita dentro de su clasificación se llaman esmaltes cromáticos, y pueden ser utilizados también como reemplazos de dentinas más jóvenes, que son dentinas más translúcidas. Por lo tanto, tiene Everglow 7 tonos de tonalidades universales, que los podemos utilizar de esta forma, con estas características que vimos recién, ¿sí? Y fíjense, el grado de translucidez es un grado de translucidez intermedio. Esto lo podemos utilizar básicamente en aquellas restauraciones que las consideramos de monomasa, no quiere decir, recuerden, que van en bloque, sino monomasa. ¿Por qué? Porque no necesitamos de alta estética. Entonces, con un composite con semi-translucidez, como una tonalidad universal, en este caso a 2B2 o a 1B1, podemos hacer una restauración del sector posterior, completamente. No necesitamos en este caso colocar una dentina opaca y luego un composite translúcido, porque acá se integra perfectamente el material de restauración. Sí, lo que debemos respetar es la anatomía, el modelado, para que justamente esa restauración tenga la funcionalidad correcta, ¿sí? Y por supuesto, no está mostrado el sistema adhesivo, pero va a ser fundamental el correcto mecanismo adhesivo. Pero sí, fíjense, una restauración con anatomía, con función,
con la correcta integración, hecha en este caso, o realizada con un solo tipo de composite. ¿Por qué? Porque acá la estética no va a ser lo fundamental. En algunos sectores anteriores, en donde, por ejemplo, podemos trabajar con esta técnica de un solo color, es en estos casos, por ejemplo, como vemos acá, que no son tan complicados. Fíjense estos dos laterales, si se ve el cursor, laterales conoideos, ¿sí? Donde ya tengo la estructura de la dentina, porque solamente lo que voy a hacer es devolver la forma o hacer la forma de un lateral. Luego de hacer un encerado, una impresión, un encerado, hago un mock-up, lo único que necesito es utilizar qué color cromático de esmalte va a ser el necesario para que sobre esta pieza dentaria, que puedo considerar este cuerpo como mi dentina, poder hacer una restauración, en este caso, monomasa, o sea, con una sola masa de compósito. Ahora, si la restauración ya es más compleja, deberemos optar por la utilización de otras masas de compósito. Como por ejemplo, en el Brilliant Everglow, que tenemos las tonalidades translúcidas, con un aumento de la translucidez de un 27%, donde fíjense acá ya no tenemos color de acuerdo a la escalavita, sino que directamente nos dice que esto es translúcido y esto es un translúcido más claro. Y si necesitamos reemplazar dentina, 3 tonos de tonalidad, en este caso de translucidez, ¿sí? 13% de translucidez para los tonos de dentina que son más opacos, ¿sí? Un opaco más claro, el bleach, el opaco A1 y el opaco A3. Entonces, con 3 jeringas de dentina, con 2 translúcidos específicos y con 7 tonalidades universales que pueden imitar esmalte y eventualmente dentina, tenemos un kit muy completo que nos permite trabajar tanto en el sector anterior como en el sector posterior. Bien, perdona el tiempo, estamos para un caso clínico poder mostrar, no sé si se ha perdido, no creo que se perdió la conexión, yo escucho silencio, está mal dicho, pero hay mucho silencio. Gabriela, ¿se entendió todo hasta ahora? Doctor, lo escuchamos perfectamente, puede continuar. Bueno, perfecto, perfecto. Así mostramos unos casos clínicos para poder ver justamente cómo ahora volcamos todos estos conceptos que estuvimos viendo en lo que es el desarrollo de una situación clínica, ¿sí? Tanto si podemos nos da el tiempo, una para el sector anterior y otra para lo que es el sector posterior, ¿sí? Vamos a ver en este caso, de 22 años, concurre a mi consultorio con esta restauración que, bueno, ya me la veía y no estaba, veo que es una restauración que, si bien no tiene filtración, porque uno cuando observa esta parte no hay una filtración, pero sí se comenzó a ver el bisel de esa preparación primaria, tenía aproximadamente unos 12 o 13 años esta restauración, me comentó la paciente, bueno, ha perdido por supuesto cierto brillo, se desgastó y hacemos todo el análisis, la planificación de esta situación. Esto lleva, yo recomiendo poder tomar alguna fotografía de frente, fotografías de perfil, vamos a tomar en este caso también una impresión, vamos a hacer un modelo porque vamos a construir en cera lo que vamos luego a devolver con composite. La idea es justamente hacer una llave de silicona, hacer un mock-up, como para poder tener una guía para poder hacer una mejor restauración. Mayor acercamiento, ahí vemos, fíjense, el matiz, es decir, el color general de esta restauración mucho no había cambiado, si ustedes se fijan, todavía hay cierta similitud, por lo tanto acá solamente lo que hubo es un desgaste, ¿sí? Después de 12, 13 años de uso de esa restauración, un desgaste de la superficie. Y observamos también, específicamente en esta pieza, en la número 11, un ligero desgaste de esta superficie. Es muy distinto, fíjense, la luz del flash, cómo refleja en esta pieza 21, a cómo refleja en esta pieza 11 que directamente no refleja. ¿Qué pasaba? Bueno, la paciente como veía que esta restauración estaba distinta, limpiaba o generaba mayor abrasión sobre toda esta pieza dentaria, ¿sí? Tratando de limpiarla porque se pensaba que esto era como algo sucio, como que estaba feo, entonces generó un desgaste de la superficie vestibular de la pieza 11 totalmente distinto a la pieza 21.
Y ahora lo vamos a ver con unas fotos que saqué del borde incisal y de perfil. Ahí vemos a mayor aumento, pero fíjense cuando pongo la cámara, lo pongo de perfil al paciente y veo cómo la pieza 21 tiene su convexidad bien marcada, con las formas, las macro texturas verticales, y en la pieza número 11 se perdió por completo. Y fíjense cómo acá de perfil se nota todavía aún más el desgaste de esa restauración. Foto entonces a mayor perfil, fíjense la convexidad de la cara vestibular y cómo se perdió esa convexidad en la pieza 11. ¿Sí? Acá lo estamos viendo, convexidad. Por eso es muy importante ver la pieza dentaria desde todos los ángulos. No solamente ver el paciente de frente con la sonrisa, sino también ver desde incisal, desde distal, desde mesial, poner al paciente bien de costado, poder sacar alguna fotografía, porque esto nos permite aún ver mucho mayor. Por lo tanto, esto lleva de un análisis diferente al solo hecho de reemplazar esa restauración, sino que voy a tener que trabajar también, sobre esa superficie vestibular, porque no voy a poder imitar a la pieza dentaria si solamente me voy a dedicar al reemplazo propiamente de la restauración. Tendré que generar también algo por vestibular para devolver esa convexidad. Por palatino, fíjense, no hay filtración, no se desprendió la restauración, pero sí deberemos reemplazarla por una cuestión estética. Hacemos impresión, modelo, análisis de ese modelo, vemos en este caso la zona de la restauración propiamente dicha, está un poco más corta en esta zona incisal. La diferencia de las formas, recuerden cuando hablamos al principio, disculpen que me voy más adelante, pero las formas, como este diente número 21, así se ve, tiene una forma bien tirando a ovoidea en esta zona, y acá ¿qué pasa? Le falta esa forma ovoide, entonces es como que uno ve estos dos centrales y es realmente uno muy distinto al otro. Así que bueno, vamos a tratar de analizar todo eso y de imitar, ya que los centrales son gemelos, casi les diría, ¿eh? Son dientes gemelos que una pequeña diferencia se nota muchísimo. Hacemos un encerado, ¿sí? Ese encerado, además, lo que estamos haciendo es agregando esa convexidad que nos está faltando por vestibular para imitar bien la forma y los contornos de la pieza del paciente. Hacemos una llave de silicona, con una silicona rígida, silicona de laboratorio, y generamos los cortes de esa silicona para ver el espesor que vamos a trabajar por la zona vestibular y nuestra llave palatina, que nos va a permitir colocar o cargar la primera capa del composite para hacer la cara palatina, la primera cara palatina. Previo al aislamiento siempre debemos chequear el color. Recuerden, en este caso nos guiamos por las paletas de colores que tiene el kit de composite, pero a su vez también rechequeamos colocando una pequeña porción de la resina que seleccionamos y fotoactivamos la resina para ver si realmente estamos dentro del tono correcto. En este caso, nuestro tono opaco, que aquí está demasiado en el centro, deberíamos haberlo llevado un poquito más hacia cervical, porque es donde el esmalte, al ser tan delgado, se nos puede traslucir la dentina, pero el tono de la dentina es un OA1, es un opaco A1, y nuestro tono para el esmalte va a ser un A2B2, ¿sí? Si lo llevamos a la escala de grises en la fotografía, eso todavía lo que nos deja ver aún más es si estamos dentro del valor correcto de ese tono de esmalte. Y fíjense cómo se imita perfectamente ahí en esa zona. Bien, una vez comprobado el color, lo que hago también en algunos casos cuando esos bordes incisales son de una persona joven es afinar una parte del composite que seleccioné como esmalte hasta el espesor de esmalte que tiene la paciente y lo polimerizo y me fijo si esa translucidez con ese espesor es correcta o tengo que seleccionar un tono más translúcido de los que son solo translúcidos. Aislamiento absoluto, ¿sí? Con técnica de aislamiento de todo el sector anterior, por supuesto, ligaduras, tratamos de
ser lo más prolijos posible y vamos a eliminar esa restauración preexistente. A mayor aumento, fíjense como una vez que el diente se seca, empiezan a verse mucho mejor todo lo que son las características de superficie. Fíjense cómo acá pierde totalmente el brillo esta pieza, porque hay un esmalte desgastado, no así en la pieza 21, algunas pequeñas fisuras, que eso es lógico de ver en el esmalte, zonas de reflexión, zonas de absorción de luz. ¿Por qué? Porque acá tenemos una macrotextura vertical, que realmente quiere decir que acá hay como si fuera un canal, y acá hay una elevación, depresión, elevación. Eso debemos imitarlo luego en la restauración. Eliminamos entonces la restauración. Para ser conservadores usamos un disco, ¿sí? Un disco grueso. Eso lo que va a permitir es que podamos eliminar por completo el composite, pero no desgastando para nada el esmalte. ¿Por qué? Porque acá no había caries secundaria, no había filtración. Por lo tanto, la preparación dentaria va a ser la misma que tuvo la paciente hace 13 años, con las modificaciones que vamos a hacer nosotros, justamente porque obviamente nos vamos a adherir nuevamente a ese sustrato. Fíjense, ¿sí? Eliminamos por completo el composite, ahí tenemos el bisel, se alisa, ¿sí? Se hace todo el alisado de la superficie para luego después comenzar con el procedimiento de acondicionamiento y todo el sistema adhesivo. Esmalte, esmalte, una muy pequeña porción de dentina, por lo tanto es una preparación, les diría en un 80% en esmalte, por lo tanto no tenemos ningún inconveniente de algún riesgo de la dentina. Una vista entonces ya aislado por incisal. Probamos la matriz, probamos la llave de silicona para ver si calza bien con respecto a los clamps que colocamos y con respecto al dique de goma. Marcamos la línea, ¿sí? Desde donde vamos a comenzar por palatino. Tomen un explorador, tomen algún elemento punzante bien delgado y marquen, porque de esa manera les va a permitir tener una guía desde donde van a colocar la primera porción de composite. Luego hacemos una técnica, por supuesto, de grabado total, sin problema, pero en realidad acá estamos grabando esmalte principalmente. Protejan el diente vecino con una cinta de teflón para no grabar zonas que no queremos grabar ni acondicionar. Y si estamos grabando, fíjense, por vestibular, hasta donde el encerado, que hice el diagnóstico y la planificación, me dice que voy a comenzar a armar esa cara vestibular para generar esa convexidad. Utilizamos el ácido fosfórico en forma de gel. Recuerden, el gel ese es el grabado de Coltene, donde tenemos un patrón de grabado, luego de secado, fíjense, ese blanco tiza, que tiene que ser homogéneo, ¿sí? Es muy importante que sea toda una cosa homogénea en superficie para que esté bien grabada esa superficie de esmalte, ¿sí? Fíjense cómo se define perfectamente desde dónde vamos a comenzar esa restauración. Utilizamos como sistema adhesivo un sistema adhesivo universal, el OneCoat 7. Recuerden que el OneCoat 7 es autograbante para dentina, pero por supuesto que se utiliza sobre esmalte grabado, preferentemente. En este caso vamos a utilizarlo sobre ese esmalte grabado. Frotamos entonces el sistema adhesivo suavemente con un microbrush, cantidad, no por goteo, sino que esa punta de microbrush tenga la cantidad suficiente para frotarlo suavemente, y luego lo que vamos a hacer es dejarlo actuar durante 20 segundos y vamos a evaporar, ¿sí? Con un chorro de aire suave, el etanol, y vamos a distribuir el adhesivo por toda la superficie de manera homogénea, de manera uniforme. ¿Por qué? Porque no pueden quedar charcos de adhesivo, porque el adhesivo tiene que tener una cantidad de micrones en su espesor que tiene que ser uniforme en toda la preparación. Una vez entonces que tenemos ese adhesivo uniforme, esparcido con el aire suavemente, lo que hacemos es fotoactivar. La preparación, seguimos manteniendo el diente vecino protegido. Cargamos en la llave de silicona, muy poco espesor, menos de medio milímetro de lo que nosotros consideramos como esmalte, que recuerden que fue el tono translúcido A2B2, desde la línea que marcamos,
si tenemos el cursor, que a veces aparece, a veces no, desde la línea que marcamos en la llave de silicona hasta el borde incisal. ¿Sí? Aquí está, entonces, presentando la matriz, la llave, perdón, adaptando con una espátula muy delgada en la zona palatina, y una vez que está adaptado, recién ahí polimerizamos con matriz y todo, total, la luz va a entrar por vestibular, este espesor es muy delgado, y la polimerización va a ser correcta. Una vez que polimerizamos por vestibular, eliminamos la matriz, y lo que hacemos es polimerizar por palatino. Y nos queda entonces la cara palatina con el espesor de menos de medio milímetro, que es muy translúcido. Por lo tanto, ahora comenzamos con el tono de dentina opaca que seleccionamos para el reemplazo de la dentina. No todavía, me adelanté yo un poco, nos falta la cara proximal, que va a ser del mismo tono que este esmalte palatino. Por lo tanto, colocamos una matriz seccional, las mismas que usamos para el sector posterior, pero la colocamos de manera vertical. Acuñamos para mantener la firmeza de la matriz, y fíjense cómo nos está dando ya ese perfil, ¿sí?, de la cara mesial. Estas matrices son muy maleables, no tienen memoria, así que se las puede trabajar perfectamente. En este caso estoy utilizando, son de la firma TDB, donde podemos modelarla perfectamente, ¿sí? Y de esa manera ya tengo el contorno proximal. Cargo muy poco también de mi esmalte universal que utilicé a 2B2 y lo coloco solo por proximal, con un espesor muy delgado, no mucho, muy delgado, porque ese es el esmalte proximal. Ahí lo tenemos, el esmalte proximal, el esmalte palatino, y ahora sí, que antes me adelanté, vamos a cargar la dentina, ¿sí?, la dentina, y vamos a respetar también internamente lo que es los mamelones, con ciertos toques que podemos hacer acá. La dentina va de mayor espesor a menor, en un degradé, por supuesto, porque si coloco mucha dentina cerca del borde incisal, luego no me va a quedar espesor para el esmalte. Es esmalte vestibular que tiene que tener un espesor uniforme de medio milímetro. Cargamos cada una de estas capas, por supuesto que la vamos polimerizando, y lo que hacemos es colocar nuestra última capa de esmalte a 2B2, el mismo que utilizamos por palatino, y fotoactivamos. Comenzamos con las primeras maniobras, dando forma y contorno, macro, lo más grande, ¿sí?, con discos un poquito más gruesos. No el mismo que sacamos el composite viejo, sino un disco un poco menos grueso de lo que es la granulometría. Podemos trabajar también con las piedras diamantadas, grano rojo, amarillo, por supuesto, a media velocidad, nunca a alta velocidad. No vamos a andar quemando el material ni levantando temperatura, por supuesto. Esto se hace refrigerando suavemente con un chorro de agua o con un algodón, una gasa humedecida, los primeros contornos macros, los más grandes. Luego vamos a seguir con todo lo que es la parte de superficie, textura, pulido, en este caso con los discos de Attach, ¿sí?, los Shape Guard, que nos permiten dar el que es color gris un pequeño desgaste por dado su contenido de granulometría, y luego, por último, el azul, que nos permite darle un excelente brillo, o sea, un brillo muy rápido en 2 pasos fácilmente. Y completando, por supuesto, la terminación final del brillo con alguna pasta de diamante, ¿sí?, de alto brillo, con brochas a, por supuesto, baja velocidad, ¿no? Por supuesto que todo esto se hace siempre a baja velocidad. Y fíjense cómo logramos el contorno macro, grande, ¿sí? Devolvimos ese brillo a la superficie vestibular, muy parecido a la pieza 21. Jugamos en el borde incisal, por supuesto, también no con un borde muy recto, sino imitando la naturalidad. Ahí nos alejamos un poquito para ver cómo estábamos viendo la superficie. Tiene una superficie muy brillante, por supuesto con zonas de elevaciones y depresiones que tenemos que imitarlo. Eso lo hacemos con las piedras de grano fino roja a baja velocidad, media velocidad. Si ya estamos tranquilos, eliminamos el aislamiento absoluto, ¿sí?, lo cual nos va a permitir ya observar. Al principio, recuerden, siempre la restauración se va a ver con un matiz un poco más subido, ¿sí?, con menos valor. ¿Por qué? Porque los dientes que estuvieron aislados se resecaron, perdieron humedad,
y se van a ver con algunos lugares blanco tiza, como si estuvieran grabados, fíjense esto. Esto con el transcurso de las 24 o 48 horas subsiguientes desaparece. Y ahí tenemos entonces la restauración por incisal, con el espesor adecuado, la convexidad y una restauración que realmente es mucho más, digamos, imperceptible, ¿sí?, que lo que tenía anteriormente, por supuesto, ¿no? Y cómo le pudimos devolver el brillo en esa superficie vestibular. Por lo tanto, pasamos de esta situación clínica a esta otra situación clínica que va a mejorar, como les decía, ¿sí?, va a mejorar muchísimo luego de 48 horas lo que es la tonalidad de las piezas naturales de la paciente, porque se van a hidratar y de esa manera estamos mucho más tranquilos. Generalmente citamos al paciente una semana después. ¿Para qué? Para ver si hay que hacer algún retoque de pulido, si hay que hacer algún agregado, algo más, si está bien el color, si se estabilizó el color, porque no solo se termina en la misma sesión, sino que siempre se hace un control a la semana y si hay que retocar algo, se retocará, si no hay que retocar nada, no, pero siempre hacemos ese control a la semana cuando ya se hidrataron las piezas naturales y todo volvió a una situación normal. Bueno, bien, estamos en un tiempo prudencial. No quiero pasarme más. Si les parece, dejarlo acá. Puedo mostrar un caso clínico posterior. Ustedes me dicen, yo no tengo ningún inconveniente, Gabriela. Si no, podemos ver si hay preguntas. Básicamente, lo que quería mostrar es fundamental estos casos.